Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos hoy. Con la gracia del Señor voy a centrar la reflexión en el capítulo 41 del profeta Isaías, en concreto en el versículo 14. No temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel, que yo te ayudaré, oráculo de Yahvé. Tu Redentor es el Santo de Israel. Estamos en el segundo Isaías, ya saben, que el libro bíblico de Isaías está escrito por 3 autores diferentes, tal como nos dicen los expertos, dadas las claras diferencias que tienen entre sí. Hasta finales del siglo XVIII, prácticamente nadie había puesto en duda que el profeta Isaías, personaje que vivió en la segunda parte del siglo VIII a.C., era el autor de todo el libro, pero si hacemos un estudio más profundo del libro a nivel histórico, literario, teológico, pues nos damos cuenta que realmente hay 3 partes diferenciadas. Como consecuencia, distinguimos 3 profetas diferentes que viven en 3 épocas distintas y que producen 3 obras independientes. El primero sería el profeta del siglo VIII a.C., primer Isaías, que iría del capítulo 1 al 39, el segundo del 40 al 55, obra de un profeta anónimo del exilio, segundo Isaías, donde está el versículo que va a ser el motivo del comentario de hoy, y por último, el tercer Isaías, obra de un profeta anónimo posterior al exilio, iría del 56 al 66. Bien, la obra de este profeta llamado el segundo Isaías, se desarrolla entre los primeros éxitos de Ciro hacia el 546 a.C. y la conquista de Babilonia hacia el 539. De la obra vemos que es un personaje fervoroso, optimista, solidario, con el sufrimiento del pueblo, con una profunda fe en Dios, como Señor de la historia, que es un gran teólogo, conocedor de las tradiciones, abierto al mundo religioso, y ejercerá su ministerio entre los desterrados a finales del exilio. Vemos como en una primera etapa de su predicación anuncia a los desterrados la liberación del yugo de Babilonia por medio de Ciro y la vuelta inminente a la propia tierra. Bueno, pues frente a ese desánimo que predominaba entre los israelitas porque parecía que Dios les había abandonado, algunos, además, se habían relajado, tanto que habían dado culto a los dioses de Babilonia. Pues el profeta les infunde esperanza y consuelo. En este capítulo 41 les hace ver que Dios está con ellos, que Israel es el pueblo elegido, tomado del confín de la tierra, y por eso no debe temer Israel, porque Dios está con él. Y aquí es donde se inserta el versículo motivo de nuestro comentario, el versículo 14. No temas, gusanillo de Jacob. Luego Dios, a través del profeta, dice que Israel es su siervo, que no ha sido rechazado. Siervo, no entendiéndolo como la relación de amo a esclavo, sino como la relación de quien tiene confianza y amor con su Señor. Que Dios es protector del oprimido y es libertador del pueblo. Y este sería un primer nivel de comprensión o un primer acercamiento al sentido de lo que significa el versículo. Dios, a través del profeta, dice a su pueblo estas palabras llenas de ternura. Le llama gusanillo, en el sentido más cercano y cariñoso, como mi pequeño, en quien me he fijado, gusanillo de Jacob, haciendo referencia al patriarca, de quien proceden, como ya saben, las 12 tribus de Israel, en sus 12 hijos, que son la base del pueblo, diciendo: no temas, no tengas miedo, porque después de una experiencia tras otra, ¿cómo no tenerlo? Esto nos pasa también a nosotros, ¿no? Si pasamos
por una experiencia negativa y otra, pues al final tenemos miedo. Así le pasa al pueblo de Israel. Había pasado por Asiria, la conquista de Asiria, luego Babilonia, luego el destierro, y Dios le da estas palabras de amor. Le dice al pueblo, oruga de Israel, cosita de Israel, en otras traducciones, reforzando el sentido anterior. Viene a decirle que estoy aquí, que te amo, que te voy a ayudar, no temas, que estoy contigo. Están dichas estas palabras con la solemnidad del profeta. A esta solemnidad se le da cuando explica oráculo de Yahvé, este género literario que indica venir de Dios aquello que se ha dicho. Es palabra para ser creída, palabra cierta, palabra verdadera. Añadiendo después que tu Redentor es el Santo de Israel. Porque de esta manera Dios se revela al pueblo de Israel mediante el profeta como santo y como redentor. Dios es el santo, indicando de esta manera que es puro, cargado de misterio, de majestad, trascendente, fascinante, luminoso, inaccesible y lleno de gloria. Quizá esta realidad de quién es Dios como el santo está mucho más comentada en el Antiguo Testamento, pero la de Redentor lo es más mirando al Nuevo. El que redime es el que rescata. Te redime alguien que te rescata, que te adquiere. Es una noción positiva porque hay alguien que es rescatado, como lo fue el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios, o como lo es en esta situación por la que pasaba el pueblo de Israel, tal como la explica el profeta. Rescatar al pueblo es sacarle de esta situación de esclavitud de otros pueblos, y lo hará por medio de Ciro, que siendo un pagano, Dios, sin embargo, lo utiliza como instrumento para que el pueblo de Israel volviera a su tierra. Pero el Espíritu Santo habla más allá de lo que el profeta podría vislumbrar. Dios es el santo, cuya santidad es tal, puesto que Él es trascendente y a la vez inmanente, que a la vez es cercano. Y se ha hecho esta cercanía tan real como para hacerse hombre, para redimir al hombre, porque Cristo Jesús nos ha adquirido y comprado al precio de su preciosa sangre. De ahí la vinculación con la figura del siervo de Dios que posteriormente explicará el segundo Isaías. Recordemos que los conocidos cantos del siervo están en los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53. Pero este versículo, amigos, es también para nosotros, para nuestro hoy, para nuestro aquí y ahora, porque Dios nos habla personalmente. Y esto te lo dice a ti, no temas. Posiblemente nos sintamos como pueblo de Israel, con dificultades. Vemos el mundo, las distintas situaciones de guerra, violencia, la situación de nuestro país, la inseguridad que esto nos genera, política, económica, las manipulaciones de las instituciones de poder, el alejamiento de Dios, el deterioro del medio ambiente. Y suma y sigue, ¿no? Y tantas cosas que pueden generarnos esta inseguridad, que pueden generarnos este miedo. Luego, además, tenemos las más cercanas, las que intentamos resolver en el día a día. Tales así como nuestras situaciones personales, no siempre fáciles. Tenemos miedo a la soledad, a la enfermedad, a la marginación, a la persecución, a la muerte. ¿A qué tienes miedo, querido hermano, en este día? Quizás a que vuelvan a repetirse situaciones traumáticas por las que has pasado y dejamos de vivir para Dios. Vivamos mejor para las cosas del mundo, ¿no?, que nos distraen y no nos enfrentan a lo que somos, en vez de vivirlas en Dios y como el pueblo de Israel, pues nos damos a adorar a los ídolos. El miedo es esa percepción de un peligro y esto nos lleva a experimentar una sensación desagradable de angustia que puede llevarnos a paralizar nuestra vida. Como cualquier otra emoción en sí, no es ni buena ni mala. Simplemente, al sentirla, hemos de estar alerta para que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, aunque la sintamos, aunque sintamos este miedo. Bien, pues lo sentimos, lo reconocemos, y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos para adelante. El Señor nos dice, no temas, o a veces tenemos que seguir con nuestros miedos.
¿Por qué no hemos de temer, según esto que nos dice el Señor? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, igual que un niño que tiene miedos, porque no puede valerse por sí mismo, pero es consolado por su madre y por su padre, y por ellos y con ellos se siente seguro, pues así, nosotros somos consolados por Dios, y en Él, en fe, nos sentimos seguros. No temas, te dice el Señor en este día. Ante la enfermedad, la muerte o cualquier otra situación, no temas, te dice el Señor, porque estoy contigo. Y Dios se manifiesta a ti con una inmensa ternura, porque esto es lo que desprende este versículo, una ternura tal como se la expresa al pueblo de Israel. El Señor sabe de ti, sabe lo que te acontece y se apiada de ti, te recoge en sus brazos y te acuna con esas palabras, gusanillo elegido. Nuestra pequeñez es tanta, es mucha. ¿Qué vamos a presentarle al Señor, sino nuestra debilidad? Porque eso es lo que más le agrada. Sabiendo Dios de nuestra vulnerabilidad y pequeñez, se complace en nosotros, no en nuestro pecado, obviamente, sino en que reconozcamos que realmente somos pequeños, pero valiosos para Él, porque somos amados en Él. Fueron aquellas palabras las que dijo el Papa Juan Pablo II cuando salió en la plaza de San Pedro al inicio de su pontificado el 22 de octubre de 1978, que había pasado, recordemos, por la guerra, que había pasado por la lucha por la libertad de su país, pero por tantas cosas. Y dice, no tengáis miedo de acoger a Cristo, porque a veces nos pasa esto. Y este es otro matiz de nuestros miedos. Tenemos miedo de acoger del todo a nuestro Señor, de dar ese paso que implica la confianza. Que el Señor no nos pide nada, se entrega del todo. Lo demás es cosa nuestra, en la medida de nuestra libertad, de arriesgarnos en nuestra vida, arriesgarnos, pero ¿qué arriesgamos? En las manos de un Padre. Esto es lo que nos quiere decir también hoy el Señor. No tengamos miedo a pesar de las circunstancias, porque vamos a ofrecer esas circunstancias a Dios y que ninguna de ellas, al fin y al cabo, situaciones, circunstancias, traumas, heridas, sean obstáculo para seguir adelante respondiendo a la voluntad de Dios y sobre todo no tengamos miedo a dejarle entrar de lleno en nuestra vida. No temas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios y el Santo de Israel, y estoy contigo. No te
tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel. Yo estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, reflexionando sobre el versículo 14 del capítulo 41 del profeta Isaías. El Señor nos dice que no temamos, que Él nos ayuda. En fe, queridos amigos, en nuestra vida vamos viendo cómo esto es real, que Dios pone su mano en las cosas que hacemos, especialmente en aquellas que están discernidas desde la oración, en las que desde el desprendimiento nos lanzamos a hacer la voluntad de Dios y nos ponemos en sus manos, y desde ellas caminamos. Y así vemos la acción de la providencia en nuestra vida, cómo nos va dando lo que necesitamos en cada momento si confiamos en Él y nos fiamos. Confía. Dios no nos dice que no habrá dificultades en la vida, pero sí nos dice que estará con nosotros, que no nos va a abandonar, que nos ama y se complace en nosotros, a pesar de nuestra pequeñez, que va a estar ahí. Y de esto se trata, de seguir viendo la mano de Dios en medio de los acontecimientos, cuando no podemos más, cuando nos pesa la cruz demasiado, cuando las cosas nos superan y nos sentimos impotentes, cuando tenemos fe, pero ésta debe crecer más y somos probados, cuando el cansancio impera en nuestra vida. Podemos ir poniendo cuándos, porque Dios nos dice que en medio de todos estos cuándos Él sigue ahí. Y Él, recordemos, como nos dice el versículo 14 del capítulo 41 de Isaías, es el Santo, el Redentor. No pueden ver a Dios las personas que no tienen fe, pero los que tenemos esa fe, esta luz, es una luz potente que ilumina nuestra vida, nuestra existencia. Entonces, en medio de todo ello vemos la santidad de Dios, es decir, que Dios es poderoso, grande, excelso, y que su santidad llena el mundo, y que todo es un canto de gloria. Es un diciendo gloria en medio de las circunstancias y de los acontecimientos. Es, por tanto, un canto de alabanza. Pero además es que Dios es mi Redentor, el Dios grande, es el Dios niño que se ha hecho pequeño por ti y por mí, el Redentor. Y podemos mirar esto de una forma genérica, pero seguramente que lo podemos hacer de una forma concreta, es decir, en detalles muy concretos de nuestra vida. He sido redimido de la lujuria, de la avaricia, de la envidia, de la ambición. Y bueno, podemos seguir de mi lujuria, de mi avaricia, de mi envidia. He sido redimido de mi pecado. Decimos con mucha frecuencia estas cosas, pero pidamos a Dios una gracia mayor para atisbar al menos un poco su significado. Seguramente todos podríamos contar nuestro testimonio de cómo Dios nos ha sacado del pecado y nos ha redimido, es decir, ha ido a por nosotros, a ese agujero que es el pecado y nos ha sacado de él. Aquí estriba nuestra alegría y nuestro gozo. Pero, ¿y este mundo tiene posibilidad de redención? Si le tiene cada una de las personas que viven en él, y así es, porque por todas ellas nuestro Señor ha muerto, por supuesto que lo tiene. Esta certeza ha de proyectar sobre nosotros una mirada de esperanza y también sobre la Iglesia en la actualidad, que pasa por dificultades internas y externas, que le vienen de dentro y de fuera, pero es la barca que pasa por tempestades, redimida por Cristo y en Cristo. Debe de haber hermanos en medio de la oscuridad. Hay hermanos que salen muchas veces a nuestro paso y a través de ellos se manifiesta también Dios. Y en medio de ese camino, en medio de nuestras historias de pecado, pero a la vez toda la historia de nuestra vida transida de la redención del Hijo de Dios, y de esta manera en Él, porque ahí es donde hemos de proyectar esta mirada de esperanza, no solo para nosotros, sino para todo hombre, para cada ser humano. Mira a cada persona, aunque en ella pese el pecado y la oscuridad, mira a cada persona en el Hijo, para que encuentre su camino de redención, la posibilidad de que pueda coger la redención y pueda redimirse, porque aquel que quiere salir de la oscuridad y del pecado
ya ha iniciado el camino de luz, buscando formas y maneras de ser perdonado y así de ir dignificando su persona, que por causa del pecado había perdido. Porque, amigos, el amor lo puede todo, lo crees de verdad, y el perdón que emana del costado de Jesús, alcanzado desde la cruz, tiene más poder que cualquier pecado. Porque todo pecado en Cristo ha sido vencido. Si lo crees de veras, mirarás a la humanidad y a ti mismo con esta mirada de esperanza y de luz. Bueno, basta ver el Evangelio. En el Evangelio encontramos una historia de redención tras otra. Testimonios de redención. Jesús se acerca a la mujer samaritana, aquella mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y Jesús cambia su corazón, siente que es amada, que no es despreciada por ser samaritana y que el mismo Mesías ha estado hablando con ella. Jesús la redime en el sentido más próximo del término. La ha dado la dignidad que sentía había perdido. La mujer adúltera, que había sido juzgada, iba a ser apedreada, pero el Señor la defiende y dice a aquella mujer: vete y no peques más. Y desde entonces aquella mujer seguirá muy de cerca a Jesús porque se le había perdonado mucho, amó mucho, porque el perdón de Jesús la había redimido y dignificado, le había abierto una puerta en su oscuridad. El pecado no solo te corroe por dentro, además te pone en la mentira de que nunca vas a poder salir de ahí. Y sin embargo, mientras vivimos, sigue siendo tiempo de conversión. Zaqueo, cobrador de impuestos, tenido por ladrón, despreciado, Jesús come en su casa y entra la salvación a su casa. Zaqueo siente que es un hombre nuevo y quiere repartir sus bienes, reparar el daño que había hecho. En este mundo, hermanos, ya ni siquiera se habla de pecado, no se quiere ni utilizar el término pecado, porque quiere quitar todas las cosas que vienen de la tradición cristiana. Hasta ese nombre se quiere quitar. Habla de error o de otras cosas, porque no quiere enfrentarse a la culpa. Hablar de pecado implica enfrentar tu culpa, lo que tú tienes de responsabilidad, de error, como si muchas veces no sepamos lo que hacemos. Pues muchas veces sí, seamos claros. Hoy en día Jesús sigue tocando los corazones, creámoslo, y diciendo a cada persona: estoy aquí, no tengas miedo, yo soy tu Redentor. Porque realmente el pecado sigue estando ahí, pero la redención también. Termino, queridos amigos, haciendo referencia a ese testimonio de Tim que aparece en el trabajo de Juan Manuel Cotelo. Seguramente muchos de ustedes saben a lo que me refiero. El mayor regalo. Esa historia del niño que fue abandonado en una carretera a los 3 años, cuya madre le dejó atado a un poste, cuyo padre le recogió, pero le golpeaba continuamente hasta dejarle en coma. Animado por el deseo de venganza, pues buscó en las pandillas de París su lugar. Estas pandillas le llevaron a robar y a la violencia. Hasta que, estando un día al borde del suicidio, un sacerdote le ofreció el perdón de Dios, es decir, la confesión. Sin saber muy bien qué era aquello, recibió el perdón de Jesús, pasando a ser un hombre nuevo, amado por los suyos, por su mujer y su familia. Ha ido restaurando su vida, sabiéndose perdonado y redimido, llegando a perdonar a su padre. Un hombre reconciliado con su pasado y feliz, porque para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible. Y todo es posible en ti si realmente acoges el amor de Dios. Queridos amigos, recuerda hoy especialmente este versículo y siente la paz que nos viene de Jesús, sabiendo que nada hemos de temer, porque nuestro Dios y Redentor vive y está con nosotros. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, que yo te ayudaré. Oráculo de Yahvé, tu Redentor es el Santo de Israel. Me despido así de todos ustedes, deseándoles un feliz día, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo eldiosdecadadía36@radiomaria.es. También pueden encontrar el programa en la página web de Radio María. Gracias.
Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.